El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:06 a.m. Continuamos con nuestra agenda de invitados de la jornada del día de hoy y hablemos sobre los retos que tiene la academia y cuáles son las expectativas también frente al gobierno entrante de Guillermo Lasso Mendoza. Para analizar este tema estamos ya con Ricardo Hidalgo, él es rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial de la UTE. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Elrad, muchas gracias por la invitación. Aprovecho esta magnífica oportunidad para compartirle que hoy estamos de fiesta. Hoy celebramos el 42º aniversario de la creación de nuestra sede de Santo Domingo. Es una gran noticia para todos. La sede de Santo Domingo tiene 4 facultades, 9 carreras y 4 centros de investigación. Así que aprovecho esta oportunidad para enviar un cordial saludo a nuestros colegas de la sede. Excelente, un saludo también y que sigan por ahí creciendo y fortaleciendo la academia. Bueno, quisiera precisamente iniciar conversando y preguntándole cuáles son las necesidades que tiene la academia y cuál es la expectativa respecto del nuevo gobierno. Bueno, conocemos de cerca la trayectoria del doctor Alejandro Rivadeneira Espinosa. Él es un académico, es el nuevo secretario de Ciencia y Tecnología y obviamente la oferta cordial de trabajar mancomunadamente para el desarrollo de la educación superior en el Ecuador y sobre todo la generación de políticas de Estado para la educación. En este sentido, sí quisiera preguntarle, en la campaña de Guillermo Lasso, él había hablado de cerrar la CENESID, fue una de sus propuestas de campaña. Posteriormente, pues, dijo que se mantiene, pero con otras atribuciones, que se le restan atribuciones. ¿Cómo ustedes ven la necesidad de la CENESID? ¿Es realmente un organismo importante, necesario? Por supuesto. Lo que vamos a pedir al gobierno a partir del 24 de mayo es obviamente respetar y fortalecer la autonomía universitaria responsable, así como la democracia interna en todas las dimensiones. No nos oponemos a los organismos de control. Al contrario, pensamos que la CENESID es absolutamente imprescindible para estimular el desarrollo de la ciencia y de la innovación. Y pensamos también que los consejos de Estado como el CES y el CACES deberían ser entes que acompañen en la mejora de los procesos de todo el sistema de educación superior. No hay país en el mundo desarrollado que no tenga una Secretaría de Ciencia y Tecnología, de tal manera que nosotros pensamos que la calentura no está en las sábanas definitivamente. Si hay que hacer cambios, por supuesto, es innegable que la Ley Orgánica de Educación Superior ha creado controversia, pero también es innegable que desde el advenimiento de esta ley orgánica el sistema de educación superior ha mejorado dramáticamente y por lo tanto no veo motivo para satanizar a la Ley Orgánica de Educación Superior. Ahora con respecto a las... Sí. Continúe, por favor. Con respecto a las propuestas del gobierno, también debo decir que no es posible que volvamos a libre ingreso. O sea, esto no es factible, no es posible. El acceso de todos los bachilleres a las universidades, eso no existe ya en ningún país del mundo. Existe una selección y la selección viene de la vía de los exámenes de ingreso que pueden ser revisados, pueden ser cambiados, etcétera. Lo que se requiere para incrementar el número de estudiantes es obviamente ampliar la capacidad del sistema de educación superior y lo que la Asociación de Universidades y de Escuelas Politécnicas, la CESEG, ha propuesto a este gobierno que va a iniciar en mayo, el 24 de mayo, es que se debería incrementar la tasa bruta de acceso a la educación superior, es decir, pasar del 30% actual a un 50%, lo que nos permitiría superar alrededor del 1 millón de estudiantes en todo el sistema. Eso, de alguna forma, tendría como objetivo la concreción de garantizar el derecho a la educación superior, incluyendo no solo a las universidades, sino también a los institutos técnicos y tecnológicos.
Ahora, ¿cómo incrementamos esa tasa de acceso a la universidad? Sobre la práctica, ¿cómo hacerlo? ¿Qué acciones se necesitan considerando la altísima demanda que hay cada año de estudiantes que buscan una carrera universitaria para precisamente garantizarles el derecho que tienen a la educación? Bueno, sí, por supuesto, esa es una aspiración de todos los jóvenes, pero siendo realistas, no todos los jóvenes pueden tener acceso a la educación superior. Eso no pasa ni en los países desarrollados. Tiene que haber un sistema de selección. Si el examen ha sido un problema porque no ha estado elaborado de acuerdo con los requerimientos de la educación media en el país, bueno, pues hay que revisar el examen. Lo que ocurre es que existe una brecha histórica entre la formación básica y la formación universitaria. Y ha habido un divorcio entre las universidades y los colegios y el sistema de educación intermedia del bachillerato. Se debería procurar que la formación memorística de los colegios sea cambiada y se dé privilegio a la formación crítica, obviamente con unos niveles adecuados de complejidad, para que los estudiantes no fracasen al llegar a la universidad. El hecho de que se dé acceso a la educación superior no garantiza que los estudiantes vayan a terminar la universidad. Y le comento que las cifras de graduación, por hablarlo en términos muy sencillos, que son las cifras de eficiencia terminal, son de las peores en Latinoamérica. Es decir, estamos hablando que ni el 20% de los estudiantes que acceden a la universidad terminan graduándose, lo cual es un desperdicio desde el punto de vista humano, sobre todo para los chicos, y también es un desperdicio de recursos para el Estado, porque independientemente de que los chicos accedan a la educación pública o a la educación particular, a fin de todos sale perdiendo el Estado ecuatoriano con la gran deserción que existe en la actualidad. Doctor, quisiera ir analizando algunos puntos que usted nos ha dado. Por ejemplo, quisiera insistirle en la pregunta, ¿cómo incrementamos la tasa de acceso a las universidades? ¿Es necesario crear más universidades? ¿Cómo damos ese mayor espacio que usted mismo planteó aquí al inicio de la entrevista? Bueno, se necesita, para incrementar las plazas, y esto es un tema de cupos y así hay que entenderlo, hay que realizar una reestructuración de las fuentes de financiamiento, tanto de las universidades públicas como de las universidades particulares que recibimos asignaciones estatales, como es el caso de la Universidad UTE. Es decir, se requiere incrementar las fuentes de financiamiento para implementar la infraestructura. Todo lo contrario a lo que hizo el gobierno que está saliendo. Durante su periodo, la Universidad Ecuatoriana, tanto la pública como las 8 universidades particulares que recibimos asignaciones estatales, en 2 ocasiones se recortó el presupuesto y sin embargo se incrementó el presupuesto para comprar armas para la policía o por el ejército. Entonces ya sabemos cuáles fueron las prioridades del gobierno saliente en cuanto a la educación, y ya ni hablemos siquiera del tema de la salud. Entonces aquí lo que se necesita es garantizar recursos permanentes para este fondo que tenemos las universidades y que nos permita la ampliación de la cobertura del sistema. Y obviamente la distribución de este fondo debería ser en función de otras variantes, es decir, por ejemplo, premiar a las instituciones que procuran el fomento de la investigación científica de calidad, el desarrollo de polos regionales, la innovación, la vinculación con la colectividad. Es decir, si es posible incrementar la capacidad instalada de las universidades y los institutos tecnológicos, pero obviamente se requieren fuentes de financiamiento. Ahora, ¿cómo debería ser el sistema de selección? Ha habido problemas con el tema del examen, se dice que había incluso corrupción en eso, que no es un buen sistema de selección. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Bueno, se debería en primer lugar redefinir el perfil académico del bachiller. Ya no hay gente que se gradúa de secundaria y que se dedica a trabajar. Es decir, si el estudiante que quiere acceder a la universidad se forma adecuadamente y para ello llegamos a acuerdos entre la educación superior y la educación secundaria con respecto a cuáles son las necesidades de aprendizaje que requieren los estudiantes que van a acceder a las universidades, entonces el fracaso estudiantil sería menor. Ahora, en esta época de la globalización de la información,
ya no es necesario aprenderse de memoria todo, ni saber todo. Lo que hay que saber es cómo acceder a la información y, sobre todo, lo más importante, discriminar la ciencia de lo que no es la ciencia de lo que podría ser el marketing. Por lo tanto, sí es fundamental que de una vez por todas el Ministerio de Educación, y en este caso la CENESID, empiecen a trabajar a largo plazo para llegar a una reforma curricular en el bachillerato y, sobre todo, cambiar las modalidades o las herramientas de aprendizaje para pasar de una formación basada en lo que dice el profesor a una formación en los años superiores del bachillerato que está centrada en las necesidades del propio estudiante. Es el propio estudiante el que ya tiene que empezar a ser un poco el gestor de su aprendizaje. Ya la época, por decirlo de alguna manera, de la antigua escuela, en donde el profesor era el dueño de la verdad y era el único que transmitía el conocimiento a unas tazas vacías que eran los estudiantes y que había que llenar, ya pasó. Esa educación napoleónica ya no se usa en el mundo moderno y lo que se requiere es acceder a fuentes verosímiles, a fuentes actualizadas y, sobre todo, al manejo de las nuevas herramientas tecnológicas para consolidar los aprendizajes. Ahora, precisamente, el examen o el proceso de selección, ¿podría realizárselo o debería seguirlo realizando a través de CENESID o ustedes consideran que es más adecuado hacerlo desde las mismas universidades? Realmente la política debe ser única. Quien tome el examen ya no es tan importante porque es una cuestión eminentemente logística. De hecho, si desaparece el examen de ingreso, las universidades vamos a tener que seguir haciendo evaluaciones. De hecho, en la UTE, más allá del examen para el acceso a la educación superior, la UTE desde su creación viene tomando un examen de acceso que no es de conocimientos. Ahí está el tema, porque nosotros tenemos estudiantes de todas las provincias del país y ya sabemos las diferencias que existen entre las grandes ciudades y las pequeñas ciudades en cuanto a la formación. Entonces, nuestro examen es un examen de aptitudes, es un examen que evalúa el pensamiento lógico, el pensamiento matemático, las competencias en comunicación que tienen los chicos, etcétera. Es decir, un examen de aptitudes. No importa que los chicos no sepan, si nosotros seleccionamos a los estudiantes que están capacitados para aprender y luego a aprender, ya el tema de los conocimientos teóricos no tiene tanta importancia. Lo que hay es que seleccionar a los estudiantes que están aptos para acceder al sistema de educación superior y que no fracasen por estas otras habilidades que no se evalúan usualmente en los exámenes que se han venido tomando tradicionalmente para el acceso a la educación superior y que se basan en conocimientos discutibles de matemáticas, de biología, de ciencia, etcétera, y que no necesariamente predicen cuál va a ser el comportamiento de los chicos a lo largo de la carrera universitaria. Hablando de este comportamiento de los chicos a lo largo de la carrera universitaria, usted también nos explicó que la cifra de graduados en nuestro país son de las peores de Latinoamérica. Estábamos hablando de que no alcanza a ser ni el 20% de todos los que ingresan a la universidad. ¿Qué hacer desde la academia o cómo podemos modificar estos comportamientos y evitar este desperdicio también de recursos del Estado? Primero, la selección. La selección es fundamental, pero hay un tema que va más allá de esto y que es la formación y el seguimiento personalizado. El docente ya deja de ser el Magister Dixit y se convierte en un facilitador del aprendizaje y monitoriza el seguimiento y los logros de los estudiantes. Aquí hay que cambiar la visión de la formación en educación superior, sobre todo desde el punto de la evaluación. Evaluar no es medir. No es que el que tiene 18 sobre 20 pasa y el que tiene 0,8 sobre 20 no pasa. El tema ya ha sido cambiado dramáticamente. Ahora hay dos tipos de evaluación. Una que es evaluación sumativa, que es la que permite la promoción de los estudiantes en los distintos cursos hasta su graduación. Y la otra es una evaluación formativa. Es decir, esta evaluación no tiene puntaje.
pero en cambio estimula los aprendizajes de los estudiantes de una manera absolutamente diferente. Es decir, no hay límite para el aprendizaje. Ahora, con el acceso a las redes, al chico lo que hay que darle son las herramientas para que discrimine lo útil de lo que no es útil en cuanto al aprendizaje. Y ya no hay los libros de texto famosos, que valga esta oportunidad para comentar que muchos de ellos están desfasados, porque los libros de nuestro sistema de educación generalmente son traducciones de libros internacionales, o desde el momento en que se elabora el libro hasta que se publica, las fuentes ya tienen por lo menos unos 6 años de retraso, y el conocimiento es absolutamente dinámico. Todos los días hay nuevos aprendizajes. Sin duda. Doctor, quisiera también preguntarle sobre el tema presupuestario, los presupuestos de la universidad. Sabemos que hubo recortes, pero ¿cómo están precisamente en ese tema al momento? Bueno, igual. Nosotros hemos sufrido un recorte del 30%. Pensar que en este año hay un presupuesto prorrogado porque fue un año electoral y por lo tanto vamos a seguir manteniendo el presupuesto del año anterior, pero aquí también hay que decir que la morosidad del Estado en los pagos de las asignaciones estatales ha sido la norma. Nosotros hemos llegado a tener hasta 7 meses de asignaciones impagas. No se nos ha pagado la devolución del IVA desde el año 2018, y entonces estas situaciones también complican el quehacer, y me refiero en este caso a las universidades particulares que recibimos asignaciones estatales. No se diga ya de las universidades públicas, que tienen severas dificultades, no solo para el uso del presupuesto, sino que también la legislación actual. Usted sabe que para hacer las contrataciones públicas hay trámites muy onerosos, a veces no se llegan a concretar las inversiones en infraestructura, y el presupuesto no utilizado revierte al Estado. Esto debe ser cambiado, obviamente, así como también los mecanismos de control, y en este caso sí yo debo referirme a que debería haber un control externo, obviamente, de las actividades administrativas y docentes de las universidades que recibimos financiamiento público, pero que de ninguna manera puede ser arbitrario. Habría que establecer un nuevo sistema de auditoría. Aquí hay que eliminar a la Contraloría General del Estado de estos procesos. Durante este gobierno la Contraloría fue utilizada como arma política. La misma UTE tuvo que enfrentar durante este gobierno 2 auditorías seguidas, que sumada a la auditoría que se implementó antes, debimos estar trabajando en 3 auditorías simultáneas. La última se realizó durante la época de la pandemia, con la universidad cerrada. Obviamente hemos demostrado hasta la saciedad que la universidad hace un uso responsable de los fondos públicos, pero obviamente pasamos 6 meses con 11 funcionarios de la Contraloría en una universidad que estaba cerrada. Es decir, estas prácticas, malas prácticas del pasado, esperemos que este gobierno no las siga aplicando. Pero, bueno, quisiera primero regresar al punto. Usted nos explicaba que desde 2018 no les han devuelto el IVA. ¿Cuál es el valor pendiente que tiene el gobierno por este concepto? En este momento no le puedo dar un dato exacto sobre las universidades. Con respecto a la UTE, le puedo decir que hay alrededor de $800,000 que no se nos ha devuelto. Pero no tengo el dato de las universidades, lo tenía, en todo caso se lo puedo enviar para una nueva conversación. Perfecto. También quisiera preguntarle, y ya para cerrar esta entrevista, ¿qué es lo que pasó con el tema del IES? Ustedes como universidad, en el año 2019, el IES de Pichincha les planteó una demanda por el tema de irregularidades en los pagos. ¿Cómo están con eso? Bueno, nosotros hemos cumplido todos los requisitos para la firma del convenio de purga de mora patronal. Esperamos que antes de la terminación de este gobierno ya el Consejo Directivo nos apruebe. Hemos presentado todas las garantías del caso y estamos a la espera simplemente de que el Consejo Directivo del IES nos apruebe para continuar trabajando. Hay una deuda de $7,8 millones que la universidad ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo, lastimosamente en la época de la pandemia, de una manera absolutamente arbitraria. El exdirector provincial del IES, en lugar de implementar una coactiva que estaba suspendida, lo que hizo fue hacer una
denuncia en la fiscalía, y obviamente ahí de lo que se trató es de hacer ruido y de perjudicar a la universidad desde el punto de vista mediático, pero estamos trabajando en ello, la comunidad universitaria está al tanto y ojalá, como digo, en los días que faltan se pueda llegar a la firma del acuerdo, y si no, pues esperaremos a la designación de las nuevas autoridades para finalmente llegar a solucionar este tema que de alguna manera afectó la imagen de la universidad. Muchas gracias. Con esta pregunta cierro, doctor, porque ayer fue viral, corrió por las redes sociales una denuncia respecto, son trabajadores de la universidad que señalan que los días 7 y 8 de mayo se despidió a docentes de la UTE de Santo Domingo. Ellos estaban señalando que hubo despidos masivos, que no les dieron una notificación y que únicamente están vulnerando sus derechos. ¿Qué pasó ahí, doctor, con estos docentes que están denunciando esto? Bueno, debo decirle que el despido masivo son tres docentes que salieron de la universidad de una planilla de 100 docentes de Santo Domingo. Estos docentes salieron porque, de acuerdo con el nuevo distributivo, hubo paralelos que estaban cerrados. Responde a un tema eminentemente técnico. Le comento que la UTE tiene unos estándares muy altos. Tenemos un docente por cada 22 estudiantes por cada docente. Y hemos en Santo Domingo tenido una disminución en algunas carreras de la matrícula y hemos tenido que optimizar al personal tomando en cuenta la nueva redistribución de las asignaturas, y por lo tanto 3 docentes tuvieron que salir. Este comunicado fue sacado por una estudiante del área de contabilidad, sabemos el nombre de la señorita, se ha conversado con ella, espero que sea retirado de las redes porque no corresponde con la realidad y además hace unas afirmaciones que no se han demostrado. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista, doctor. Muchas gracias a usted, un gusto, buenos días. Muchas gracias, son las 8 de la mañana con 28 minutos. Estábamos dialogando precisamente con el rector de la UTE, de la Universidad UTE, Ricardo Hidalgo, hablando pues de los retos de la academia frente al nuevo gobierno de Guillermo Lasso que se posesionará el próximo 24 de mayo. 8 con 28 aquí en La Primera Hora.